Invertí 150.000 euros, los ahorros de toda mi vida, en un apartamento en la playa para mi hijo. Su regalo para mí fue robarlo y ponerlo a nombre de su esposa. Creyeron que una anciana confundida no haría nada, que me quedaría llorando en un rincón. Pero subestimaron a la mujer que había ganado cada céntimo de ese dinero. Esto solo era el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen García. Tengo 71 años. Durante mucho tiempo, creí que criar a un hijo, verlo crecer sano y con estudios, era suficiente para sentir que mi vida había merecido la pena. Pensé que no había nada más que pedir. Pero entonces llegó un día de julio bajo un sol abrasador, en el que aprendí que hay cosas, que por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Aquel día, mis manos temblaban un poco mientras sostenía las llaves. Eran las llaves de mi apartamento en la Costa Blanca, el lugar que había comprado con el sudor de 30 años trabajando en la fábrica textil de Alcoy. Había conducido casi 2 horas desde Valencia, con el coche oliendo a melocotones frescos y a la brisa del mar que ya casi podía sentir. Llevaba una bolsa de tela llena de fruta. Pensaba compartirla con Javier y Sofía durante el fin de semana. Hacía 6 meses que no los veía y quería darles una sorpresa. Qué tonta fui, al pensar que mi llegada sería una alegría para ellos. Llegué a la puerta blanca que yo misma había pintado, y noté algo extraño. La cerradura era nueva. Brillante, moderna. Completamente diferente a la que yo había instalado. Mis llaves no entraban. Lo intenté una vez. Y otra. El metal chocaba contra el metal, en un sonido seco que rompía el silencio de la tarde. Era como si la propia casa, mi casa, me estuviera rechazando. El corazón empezó a latirme más deprisa. Toqué el timbre. Esperé. El sol pegaba fuerte sobre mis arrugas y sentía una gota de sudor bajar por mi sien. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, escuché pasos desde dentro. Pasos que reconocí al instante. Eran los de Javier. Mi hijo. El niño al que acuné en brazos cuando tenía fiebre. El joven al que ayudé a pagar la universidad con mis horas extra. El hombre al que le presté 20.000 euros para su boda, para que pudiera casarse sin deudas. La puerta se abrió. Apenas una rendija. Y entonces lo vi. Sus ojos. La mirada de mi hijo no tenía sorpresa, ni alegría. Era una mirada fría. Molesta. Como si yo fuera una vendedora ambulante que venía a interrumpir su paz. Estaba allí de pie, en pantalones cortos y camiseta, con el pelo revuelto. Su expresión me heló la sangre. Detrás de él, pude ver a Sofía, mi nuera. Estaba sentada en el sofá que yo había comprado, bebiendo de una copa de vino. Un vino que, seguramente, había salido de mi pequeña bodega personal. Intenté sonreír. Levanté la bolsa de fruta, como una ofrenda de paz. Las palabras salieron temblorosas de mi garganta seca. Le dije que había venido a pasar el fin de semana. Que echaba de menos el apartamento. Que quería cocinar para ellos, como antes. Javier no me dejó terminar. Su voz sonó como un martillo. Me dijo que no podía entrar. Le pregunté por qué estaba pasando. Su respuesta fue directa. Cortante. Me dijo que las cosas habían cambiado. Que él y Sofía necesitaban su espacio privado. Que yo ya no era bienvenida allí. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Le pregunté qué quería decir con eso. Era mi casa. Yo la había comprado. Yo había pagado cada ladrillo, cada ventana,
cada mueble que había dentro. Entonces, la verdad cayó sobre mí, pesada como una lápida. Me dijo que ya no era mi casa. Porque ahora estaba a nombre de Sofía. Que habían hecho los trámites legales. Que era hora de que yo entendiera que ellos eran los dueños. Los dueños legítimos. Sofía se levantó del sofá y se acercó, poniéndose detrás de él. Su sonrisa era venenosa. Triunfante. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera basura en su puerta. Y con una voz dulce, pero llena de veneno, me dijo que lamentaba que yo no hubiera entendido antes que las cosas habían cambiado. Javier empezó a cerrar la puerta. Su rostro seguía visible en la pequeña rendija. Y sus últimas palabras se clavaron en mi alma como cristales rotos. Me dijo que yo había sido una carga durante años. Una carga. Dijo que él y Sofía habían decidido liberarse de mi presencia tóxica. Que el apartamento de la playa era solo el comienzo de su nueva vida. Una vida sin mí. Detrás de él, Sofía se rió. Una risa aguda que me atravesó como una aguja. Le dijo a Javier que era mejor que me fuera, antes de que tuvieran que llamar a la policía. Por allanamiento de morada. Mis piernas flaquearon. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. La bolsa de tela se me resbaló de las manos. Las frutas rodaron por el suelo. Melocotones maduros, plátanos amarillos, todo lo que había traído con amor se esparció por el suelo, junto con mi dignidad. Javier me vio caer de rodillas y no movió ni un músculo para ayudarme. En lugar de eso, me dijo que recogiera mi desastre y me largara. Que no volviera sin avisar. Que si quería verlos, tenía que pedir permiso primero. La puerta se cerró. Con un golpe seco. Un golpe que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé allí, arrodillada en el suelo de cemento caliente, recogiendo frutas magulladas mientras las lágrimas caían. Desde dentro, escuché cómo subían el volumen de la música. Y luego, risas. Risas en mis propios muebles, en mi propia casa. Mis propios hijos, celebrando mi humillación. Esa tarde, mientras conducía de vuelta a Valencia con el corazón destrozado, algo se rompió dentro de mí. Pero también, algo se endureció. Javier había cometido un error. Había subestimado a la mujer que lo había criado. Había olvidado que yo no era solo su madre. Yo era Carmen García. Y Carmen García no se iba a rendir tan fácilmente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de manzanilla que se enfrió entre mis manos. Y mientras el amanecer empezaba a teñir el cielo, una pregunta empezó a formarse en mi mente, una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo era posible, legalmente, que mi casa ya no fuera mía? Llegué a mi piso de Valencia ya de noche. La casa estaba vacía. Silenciosa. El único sonido era el zumbido del viejo frigorífico en la cocina. Dejé las llaves del coche sobre la mesita de la entrada, junto a una fotografía enmarcada. En la foto, un Javier de 10 años me abraza, sonriendo con una boca a la que le faltaban 2 dientes. Esa noche, esa sonrisa me pareció una burla. No encendí la luz del salón. Me senté en mi sillón de siempre, en la oscuridad, y me quedé allí, quieta. El dolor era algo físico. Un peso enorme en el pecho que no me dejaba respirar. Y en esa quietud, los recuerdos empezaron a llegar, como una marea lenta que lo inunda todo. Cerré los ojos y, de repente, ya no estaba en mi salón de Valencia. Estaba de nuevo en Alcoy, en la fábrica textil. Tenía 40 años menos. El aire olía a aceite de máquina y a algodón. El ruido era ensordecedor. Un traqueteo constante, día tras día, año tras año.
El sonido de 1000 agujas perforando la tela a la vez. Esa fue la banda sonora de mi vida durante 30 años. Recuerdo mis manos. Jóvenes, pero ya ásperas y con pequeños callos en las yemas de los dedos. Se movían rápido, casi sin que yo pensara. Cambiar una bobina de hilo, guiar la tela, cortar los sobrantes. Mi cuerpo se movía al ritmo de la máquina. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a veces más. Hacía turnos dobles siempre que podía. Cada hora extra, cada festivo trabajado, era un pequeño paso más hacia el futuro de mi hijo. Un futuro que yo no había podido tener. En aquel entonces, Javier era diferente. O quizás, yo lo veía de forma diferente. Recuerdo cómo venía corriendo a recibirme cuando llegaba a casa, con los pies hinchados y la espalda hecha un nudo. Me abrazaba por las piernas y me decía que olía a trabajo. Luego levantaba la cara, con esos ojos grandes y brillantes que tenía, y me hacía una promesa. Siempre la misma promesa. Cuando sea mayor, mamá, te compraré una casa bonita. Una casa cerca de la playa donde puedas descansar y no tengas que volver a oír esas máquinas nunca más. Y yo le creía. Claro que le creía. Necesitaba creerlo. Sus palabras eran el bálsamo que curaba mi cansancio. Eran la razón por la que me levantaba cada mañana a las 5. Yo le creía, porque, ¿qué madre no cree en las promesas de su hijo? Pensaba que todo ese sacrificio, algún día, sería reconocido. Que mi hijo me vería como la heroína que había sido para él. No. No como la carga que ahora pensaba que era. Esa palabra. Carga. Resonaba en la oscuridad de mi salón, una y otra vez. El tiempo pasó. Javier fue a la universidad, se hizo ingeniero. El día que se graduó, lloré de orgullo. Lloré tanto que apenas podía verle recoger el título. Todo había valido la pena. El día que decidí comprar el apartamento de la playa, lo recuerdo como si fuera ayer. Javier tenía 25 años y acababa de conseguir su primer trabajo importante. Llegó a casa emocionado, hablando de su sueldo, del éxito. Y fue él quien me dijo que era hora de que yo me diera un capricho. Que me lo merecía. Fue él quien me trajo el anuncio del periódico. Un apartamento pequeño pero precioso, en la Costa Blanca. Con una terraza desde donde se podía oler el mar. El precio era exactamente lo que yo tenía ahorrado. 150.000 euros. 150.000 euros que había guardado, céntimo a céntimo, durante más de 15 años. Javier me convenció. Me dijo que era una inversión inteligente. Que sería nuestro refugio familiar. El lugar donde crearíamos nuevos recuerdos. Recuerdo su entusiasmo cuando firmamos los papeles ante el notario. Caminamos juntos por el apartamento vacío, haciendo planes. Él me decía dónde pondríamos la mesa para comer mirando al mar. Dónde colgaríamos la hamaca para que yo descansara. Sus ojos brillaban igual que cuando era niño y me prometía cuidarme. Pero ahora hablaba de hacerlo en mi vejez. Durante los primeros años, todo fue perfecto. Javier venía con Sofía, que entonces era solo su novia. Cocinábamos juntos, reíamos. Sofía me ayudaba a fregar los platos y me decía que yo era la suegra que siempre había soñado tener. Una mujer fuerte, independiente. Pero todo cambió. Empezó a cambiar de una forma tan sutil que al principio no le di importancia. Pequeños detalles. Pequeñas grietas que, sin darme cuenta, se fueron haciendo más y más grandes. Sentada en mi sillón, en la oscuridad, me di cuenta de una verdad dolorosa. Quizás el Javier que yo amaba, el niño que me hacía promesas y el joven que me animaba a cumplir mis sueños, ya no existía. O quizás, nunca había existido de verdad.
Quizás yo solo había visto lo que desesperadamente quería ver. La imagen de un hijo perfecto que yo misma había construido en mi mente, puntada a puntada, como las telas que cosía en la fábrica. Me levanté y encendí una pequeña lámpara. La luz. La primera luz del día entró por la ventana de la cocina, dibujando largas sombras en el suelo. La taza de manzanilla seguía sobre la mesa, intacta, fría como mis pensamientos. El primer shock, esa sensación de que te arrancan el suelo bajo los pies, había pasado. Ahora, en su lugar, había un vacío helado. Y dentro de ese vacío, mi mente empezó a trabajar. Empezó a rebobinar. A buscar. Como cuando se te caía un botón y tenías que recorrer a gatas todo el camino andado para encontrarlo. Así estaba yo, recorriendo los últimos años en mi memoria, buscando el momento exacto en que todo empezó a torcerse. El primer cambio, la primera grieta, apareció justo después de que Javier se casara con Sofía. Fue algo sutil. Casi imperceptible. Javier dejó de preguntarme por mi día a día. Dejó de interesarse por si había ido a la compra o si me dolía la espalda. Cuando hablaba conmigo por teléfono, sus respuestas eran cortas, distraídas. Como si estuviera pensando en cosas más importantes. ¿Y Sofía? Sofía también cambió. Sus sonrisas se volvieron más forzadas. Empezó a hacer comentarios, pequeños alfileres disfrazados de bromas. Comentarios sobre mi forma de cocinar. Carmen, este guiso está muy bueno, pero mi madre le pone menos sal, es más sano para el corazón. Comentarios sobre mi ropa. Ese vestido es bonito, pero quizás un poco anticuado, ¿no crees? Deberías modernizar tu estilo. Modernizar. Esa palabra la usaba mucho. Recuerdo una vez, en el apartamento de la playa, que me dijo que las cortinas de flores que yo había elegido con tanta ilusión eran de abuela. Que daban un aire triste. Javier, que estaba a su lado, no dijo nada. Peor aún, se rió. Una risa corta, cómplice. Mi propio hijo, riéndose de las burlas hacia su madre. En ese momento, sentí una punzada en el pecho, pero me la tragué. Pensé que eran cosas de la edad, que yo era demasiado sensible, que solo era una etapa. Luego empezaron a llegar al apartamento sin avisarme. Yo llegaba un viernes por la tarde, esperando encontrar mi refugio de paz, y me encontraba con que ellos ya llevaban allí desde el jueves. Habían usado mis cosas, habían invitado a amigos. La comida que yo guardaba en la despensa había desaparecido, mis sábanas estaban sucias. Cuando les preguntaba por qué no me habían llamado, Javier me respondía con fastidio. Me decía que no tenía que pedir permiso para usar una casa que también consideraba suya. Que yo era demasiado posesiva. Demasiado controladora. Controladora. Otra palabra que dolía. Yo, que les había dado todo sin condiciones. Pero el recuerdo que me golpeó con más fuerza esa madrugada, el que hizo que todo lo demás encajara de golpe, ocurrió hace unos 8 meses. Yo había cogido una gripe muy fuerte. De esas que te dejan en la cama sin poder moverte durante una semana. Javier vino a verme un día. Me trajo un caldo y un par de revistas. Y un papel. Se sentó al borde de mi cama, con esa cara de hijo preocupado que tan bien sabía poner. Me dijo que se había dado cuenta de lo vulnerable que yo era. Que si a mí me pasaba algo, él no podría ni siquiera gestionar mis facturas o hablar con el banco en mi nombre. «Es solo para ayudarte, mamá», me dijo con voz suave. «Para que yo pueda hacerme cargo de las cosas pequeñas si tú no puedes. Pagar la luz, el agua, cosas así. Es solo un papel». Me tendió un documento y un bolígrafo. Recuerdo que las hojas estaban grapadas. Eran varias.
Él la sujetaba de tal manera que solo se veía la última página, la que tenía la línea para la firma. Estaba tan débil por la fiebre, tan agradecida por su supuesta preocupación, que no lo pensé 2 veces. Confiaba en él. Era mi hijo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Así que firmé. Sin leer. Él dobló los papeles rápidamente, me dio un beso en la frente y se fue. Ya verás qué tranquilidad, mamá, me dijo desde la puerta. Ahora, sentada en mi cocina, esa escena se repetía en mi mente una y otra vez. La forma en que sujetaba los papeles. La prisa que tenía. La palabra, tranquilidad. Era su tranquilidad, no la mía. Después de aquello, recuerdo que empezaron a hacerme preguntas extrañas. Sofía, sobre todo. Me preguntaba por mis ahorros, por si tenía otros inmuebles. Decía que era para planificar el futuro, para asegurarse de que yo estaría bien cuidada. Javier me sugirió un par de veces que sería inteligente poner mis propiedades a nombre de la familia más joven. Para evitar impuestos de herencia, decía. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Mi mente, por fin, hizo la conexión. El apartamento a nombre de Sofía. Hemos hecho los trámites legales, había dicho Javier. Un papel. Un simple papel. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Podría un papel, un documento firmado con todo el amor y la confianza del mundo, convertirse en el arma para robármelo todo? Ustedes, que están escuchando mi historia, díganme algo en los comentarios. ¿Alguna vez han abusado así de su bondad y su confianza? ¿Fui demasiado ingenua? Pasaron 3 días. 3 días en los que apenas comí y no dormí más que un par de horas cada noche. El teléfono no sonó. Ni Javier ni Sofía llamaron. Era como si, después de arrancarme de sus vidas, yo hubiera dejado de existir. Pero en esos 3 días de silencio y dolor, la pregunta que me había hecho en la cocina, esa sobre el papel que firmé, se hizo cada vez más grande. Dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza que me oprimía el pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. El lunes por la mañana me levanté con una decisión. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con otra cosa. Con rabia. Una rabia fría que me dio fuerzas. Me vestí con mi mejor traje, un azul marino que guardaba para las ocasiones importantes, y salí de casa. Mi primera parada fue el banco. Mi banco de toda la vida. El director, el señor Mateo Vargas, me conocía desde hacía 20 años. Fue él quien me ayudó con los papeles cuando pedí el pequeño crédito para terminar de pagar el apartamento. Entré con el corazón en un puño. El señor Vargas me recibió en su despacho con una sonrisa amable, pero su expresión cambió en cuanto empecé a hablar. Le conté lo que había pasado. No con detalles, solo le dije que mi hijo me había negado la entrada a mi apartamento y que había mencionado que la propiedad ya no estaba a mi nombre. Mientras hablaba, el señor Vargas fruncía el ceño. Sus ojos, detrás de las gafas, mostraban una preocupación genuina. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego se inclinó sobre su mesa y me dijo, con voz baja y seria, que por la ley de protección de datos, él no podía darme información sobre las cuentas o propiedades de terceros. Ni siquiera si ese tercero era mi nuera. Sentí una punzada de decepción. Pero entonces, hizo algo más. Se levantó, me acompañó hasta la puerta del despacho y, mientras me daba la mano para despedirse, me dijo algo que lo cambió todo. Carmen, me dijo mirándome fijamente, si yo estuviera en su lugar, lo primero que haría sería ir al registro de la propiedad. Pida una nota simple informativa de su inmueble. Es su derecho. Ahí,
Ahí encontrará todas las respuestas. No era información directa. Pero era una guía. Un camino. Le di las gracias con una gratitud que no me cabía en el pecho y salí del banco con un propósito claro. El registro de la propiedad era un edificio grande, gris e intimidante. Dentro, todo olía a papel viejo y a burocracia. Me sentí pequeña, perdida entre pasillos llenos de gente con prisa y funcionarios de cara cansada. Hice cola durante casi media hora. Cuando por fin me tocó, una mujer joven con gafas y gesto severo me preguntó qué quería. Mi voz tembló un poco al pedir la nota simple. Me pidió mi carné de identidad y los datos del apartamento. Mientras tecleaba en su ordenador, yo esperaba con las manos sudorosas. Por un momento, quise dar media vuelta y salir corriendo. Tenía miedo. Miedo de confirmar lo que mi corazón ya sabía. La funcionaria, que se llamaba Lucía según la placa de su escritorio, imprimió un papel y lo leyó por encima. Su expresión no cambió. Era fría, profesional. Me pidió que esperara un momento y desapareció por una puerta. La espera fue una tortura. Cada minuto parecía una hora. Pensé en Javier. En su cara de desprecio. En la risa de Sofía. Y la rabia volvió a darme fuerzas. No me iba a ir de allí sin saber la verdad. Lucía regresó con una carpeta bajo el brazo. Se sentó y me miró por primera vez, no como a un número más, sino como a una persona. Quizás vio la angustia en mi cara. Su voz fue un poco más suave cuando habló. Señora García, empezó. Aquí consta que usted fue la propietaria de este inmueble hasta hace 3 meses. Cada palabra era un golpe. Fui, pregunté con un hilo de voz. Ella asintió lentamente. Abrió la carpeta y giró un documento hacia mí. Según este archivo, hace 3 meses se registró un cambio de titularidad. Una escritura de donación, punto. Donación. Yo no había donado nada a nadie. Le pedí, casi suplicando, que me dejara ver ese documento. Me explicó que solo podía darme la nota simple, pero en ella constaban los datos clave. El nombre del notario, la fecha, y los nuevos propietarios. Cogí el papel que me tendió con manos temblorosas. Y allí estaba, escrito en letra de imprenta, negro sobre blanco. La verdad que me partió el alma en dos. Nueva titular, Sofía Ruiz Pérez. Y justo debajo, una anotación, acto realizado mediante poder notarial otorgado por doña Carmen García López a favor de don Javier Alonso García. Así que era verdad. El papel. Ese maldito papel que firmé en la cama, enferma y confiada, no era para pagar facturas. Era un poder. Un poder para robarme. Para quitarme lo que más quería después de mi hijo. Lucía debió ver cómo se me descomponía el rostro. Me preguntó si me encontraba bien. Yo no pude responder. Solo podía mirar ese papel. Ese papel que lo cambiaba todo. Que convertía a mi hijo en un ladrón. Me quedé mirando el folio de papel. La nota simple. Unas pocas líneas de texto impreso que contenían la anatomía completa de una traición. No sé cuánto tiempo estuve así, con la mirada fija en esas palabras. Poder notarial. Donación. Sofía Ruiz Pérez. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la mujer ingenua que había sido hasta esa mañana. La funcionaria, Lucía, me ofreció un vaso de agua. Lo acepté sin decir nada. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba por los bordes. Le di un sorbo. El agua estaba fría, y ese frío pareció despertarme de la parálisis. Leí el documento de nuevo. Despacio. Esta vez,
mi mente no estaba nublada por el shock. Estaba clara. Peligrosamente clara. Y empecé a ver los detalles. El poder que yo había firmado no era un poder cualquiera. No era para gestionar facturas. En la nota informativa, la descripción era específica, poder general amplio. Un poder general. Eso significaba que le había dado a Javier permiso para hacer prácticamente cualquier cosa en mi nombre. Vender. Comprar. Donar. Mover mi dinero. Todo. Recordé su mano, la forma en que sujetaba los papeles grapados aquel día en mi cama. Recordé cómo solo me había dejado ver la última hoja, la de la firma. Había ocultado deliberadamente el encabezado. El título que lo definía todo. Lo había hecho a propósito. ¿Y la beneficiaria? Sofía. No se lo había puesto a su nombre. Se lo había donado a su esposa. Eso también era un movimiento calculado. Una forma de proteger el bien, de ponerlo fuera de mi alcance directo, de hacerlo parecer un regalo generoso de una suegra a su nuera. Un acto de amor familiar. Qué bien lo habían planeado. Esto no había sido un impulso. No había sido una mala decisión fruto de la desesperación. No. Esto había sido un plan. Un plan meditado durante meses. Las preguntas de Sofía sobre mis finanzas. Las sugerencias de Javier sobre los impuestos de herencia. Mi gripe, mi momento de máxima debilidad, todo había sido parte de su estrategia. Habían esperado pacientemente el momento perfecto para atacar. Un dolor agudo, el último coletazo de la madre traicionada, me atravesó el pecho. Fue como un cuchillo al rojo vivo. Pero duró solo un instante. Porque después de ese dolor, algo más nació en su lugar. Era una ira fría. Una calma terrible. En ese momento, sentada en esa silla de plástico incómoda, bajo la luz fluorescente de una oficina gris, la Carmen que lloraba por las frutas derramadas en el suelo murió para siempre. La madre que habría perdonado cualquier cosa a su hijo, también murió. La mujer que quedó en su lugar era diferente. Era una mujer que había pasado 30 años luchando sola para sacar a su familia adelante. Una mujer que había aprendido a ser fuerte en un mundo de hombres. Una mujer que había construido un patrimonio desde la nada. Habían confundido mi generosidad con debilidad. Mi amor incondicional, con estupidez. Y ese iba a ser su error. Levanté la vista del papel y miré a Lucía. Mi voz, cuando hablé, ya no temblaba. Sonó firme. Clara. Necesito una copia compulsada de todo lo que tenga sobre esta operación, le dije. De la nota simple, de la referencia de la escritura, del nombre del notario, de todo. La funcionaria pareció sorprendida por mi cambio de actitud. Asintió, tecleó de nuevo en su ordenador y empezó a imprimir los documentos que le pedía. Mientras esperaba, saqué un pequeño cuaderno y un bolígrafo de mi bolso. Apunté el nombre del notario, Elías Robles. La fecha de la firma. Los detalles de la inscripción. Lo apunté todo con una letra pulcra y ordenada. Estaba construyendo mi caso. Ladrillo a ladrillo. Como había construido mi casa. Cuando tuve todos los papeles en mi poder, me levanté. Le di las gracias a Lucía por su ayuda. Ella me miró con una mezcla de pena y, creo, de admiración. Mucha suerte, señora, me dijo en voz baja. No la necesitaré, respondí. Solo necesito la verdad. Salí del edificio del registro y la luz del sol me cegó por un momento. Pero ya no me sentía pequeña ni perdida. Ya no era una víctima confundida. Sabía exactamente quiénes eran ellos. Y, lo más importante,
sabía exactamente quién era yo. Mientras caminaba por la calle, con los documentos apretados en mi bolso como si fueran un arma, una idea se formó en mi mente, clara y afilada como el cristal. Ellos habían usado la ley para robarme. Para retorcer mi amor y mi confianza y convertirlos en un documento legal que me despojaba de lo mío. Muy bien. Pues yo iba a usar esa misma ley para destruirlos. Necesitaba un abogado. Y no me servía un abogado cualquiera. No necesitaba a alguien que me diera palmaditas en la espalda y me dijera que todo saldría bien. Necesitaba un luchador. Necesitaba al mejor. No busqué en grandes directorios ni en despachos con nombres importantes en placas doradas. Esas cosas ya no me impresionaban. Pregunté. Hablé con mi vecina del cuarto, una mujer sensata cuya hermana había pasado por un divorcio complicado. Fue ella quien me dio el nombre, Christian Soler. No tiene un despacho grande, Carmen, me dijo, pero tiene corazón. Y entiende de heridas de familia. Heridas de familia. Eso era exactamente lo que yo tenía. Una herida profunda, que supuraba traición. El despacho de Christian Soler estaba en una calle estrecha del centro, en un primer piso de un edificio antiguo. Era una oficina pequeña, ordenada, que olía a libros y a café recién hecho. Cuando salió a recibirme, me sorprendió lo joven que era. No tendría más de 35 años. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Podría un hombre tan joven entender la profundidad de mi dolor, la complejidad de mi caso? Pero entonces me dio la mano, me miró a los ojos y me dijo, pase, señora García. Cuéntemelo todo. Con calma. Y en su mirada no vi prisa, ni condescendencia. Vi atención. Una atención sincera. Me senté frente a su mesa de madera oscura y saqué los papeles de mi bolso. Los puse en orden sobre la mesa, la nota simple del registro, las copias de los documentos, el cuaderno donde había apuntado cada detalle. Y empecé a hablar. Le conté todo. Desde el principio. Le hablé de la fábrica de Alcoy, de mis manos cosiendo durante 30 años, de la promesa de mi hijo cuando era niño. Le hablé del día que compramos el apartamento, de la alegría, de los planes. Le conté cómo todo había empezado a cambiar, las pequeñas humillaciones, los comentarios de Sofía. Y finalmente, le conté lo del poder notarial que firmé en la cama, enferma, y la puerta que se cerró en mi cara. Mientras hablaba, él no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con los ojos fijos en los míos. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir que tu historia era la más importante del mundo. Cuando terminé, se quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino un silencio respetuoso. Luego, cogió los papeles y los examinó uno por uno, con una concentración absoluta. Finalmente, levantó la vista. Su expresión ya no era solo atenta. Estaba indignado. Una indignación tranquila, pero profunda. Señora García, dijo, y su voz era firme, esto que le han hecho es una de las cosas más crueles que he visto. Y créame, he visto muchas. Se inclinó hacia adelante y me explicó las cosas con una claridad que me tranquilizó. Lo que usted firmó, dijo, señalando la nota simple, fue un poder general. Es un instrumento legal muy poderoso, y muy peligroso. Se basa en una confianza absoluta. Y ellos usaron esa confianza como un arma. Esto no es un simple asunto de dinero. Esto es un caso de estafa y abuso de confianza de libro. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Mire, ellos no solo le han quitado un apartamento. Han cogido su amor de madre, su sacrificio, su confianza ciega, y lo han convertido en un arma legal para despojarla. Y eso, señora García,
Es algo que a los jueces no les gusta. No les gusta nada. Por primera vez en días, sentí una pequeña llama de esperanza. Este hombre, este joven letrado, no solo entendía la ley. Entendía mi dolor. Me explicó el plan de acción. No sería rápido, ni fácil. Pero era un plan sólido. Vamos a atacar por dos frentes a la vez, dijo, mientras dibujaba dos flechas en un bloc de notas. Primero, una demanda civil. Pediremos la nulidad de la donación por haber sido obtenida con engaño y abuso. El objetivo es recuperar su apartamento. Eso es lo principal. Hizo una pausa y me miró. Y segundo, y esto es muy importante, vamos a interponer una querella criminal. Por estafa. Su hijo y su nuera han cometido un delito, y tienen que responder por ello. La palabra, criminal, me dio un vuelco al corazón. Demandar a mi propio hijo. Llevarlo ante un juez penal. Pero la imagen de su cara de desprecio en la puerta de mi casa apareció en mi mente, y la duda se desvaneció. Asentí. Bien, dijo él. Necesitaré que me firme una autorización para representarla. Recopilaremos más pruebas, hablaremos con el notario, prepararemos los escritos. Pero a partir de este momento, usted tiene que hacer la parte más difícil. ¿Qué es? Pregunté. Christian se apoyó en el respaldo de su silla y me miró con una seriedad total. El silencio absoluto. A partir de hoy, usted no ha ido al registro, no ha hablado con un abogado, no sabe nada. Para ellos, usted sigue siendo la anciana confusa y derrotada que dejaron llorando en el suelo. No les llame. No responda a sus mensajes si los envían. Nada. Déjelos que duerman tranquilos en su victoria. Déjelos que disfruten del apartamento. Porque cuanto más seguros se sientan, cuanto más se confíen, más errores cometerán. Y más pruebas nos darán. Entendí perfectamente. No íbamos a entrar gritando por la puerta principal. Íbamos a entrar por la puerta de atrás. En silencio. Sin que se dieran cuenta. Me levanté y le tendí la mano. Gracias, letrado, le dije. Llámeme Christian, respondió, apretando mi mano con firmeza. Ahora somos un equipo, Carmen. Y vamos a ganar. Salí de aquel pequeño despacho sintiéndome diferente. Ya no estaba sola. El peso que llevaba sobre los hombros no había desaparecido, pero ahora lo compartía. Había empezado la guerra. Mi guerra silenciosa. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, nada había cambiado. Yo seguía haciendo mi compra los lunes, iba a mi clase de gimnasia suave los miércoles y tomaba café con mi vecina Pilar los jueves. Pero por dentro, vivía en un estado de alerta constante. De disciplina. Cumplí a rajatabla la orden de mi abogado. Silencio absoluto. Mi teléfono se convirtió en un objeto inútil. No llamé. No escribí. Simplemente, desaparecí de sus vidas, tal y como ellos parecían desear. Mientras Christian y yo trabajábamos en la sombra, recopilando documentos y preparando la demanda, Javier y Sofía vivían a plena luz del día. O, mejor dicho, a la luz de las pantallas de sus teléfonos. Y yo, que nunca había tenido mucho interés en esas cosas de las redes sociales, aprendí a observar. Aprendí a convertirme en una espía silenciosa de la vida que me habían robado. Fue mi vecina Pilar, sin saberlo, mi mejor fuente de información. Pilar era una mujer buena, pero curiosa por naturaleza. Seguía en las redes a todo el mundo, incluida Sofía. Y cada jueves, con el café, me ponía al día. ¿Has visto, Carmen?, me dijo una tarde, mostrándome la pantalla de su móvil.
La Sofía ha dejado el trabajo. En la pantalla, había una foto de Sofía sonriendo, sosteniendo una copa de champán en la terraza de mi apartamento. Mi terraza. Debajo, un texto largo que hablaba de perseguir los sueños y de empezar una nueva etapa. La frase final era una puñalada. Gracias a mi maravilloso esposo por darme esta libertad financiera para poder ser yo misma. Libertad financiera. La libertad que mis 30 años de trabajo en la fábrica habían pagado. Cada jueves, había una nueva actualización. Un nuevo pellizco en el corazón. Pilar me contaba, con la inocencia de quien no sabe la verdad, los cambios que estaban haciendo. Han quitado tus cortinas de flores, me dijo un día. Han puesto unos estores grises, muy modernos. Y han quitado las fotos de la boda de tus padres y de Javier de pequeño. Ahora hay unos cuadros muy raros, con manchas de colores. Estaban borrando mis huellas. Estaban eliminando sistemáticamente cualquier rastro de mi existencia de aquel lugar. No solo me habían robado la casa. Estaban matando mis recuerdos. Una noche, vencida por la curiosidad y el dolor, le pedí a mi nieta, la hija de mi hermana, que me enseñara a buscar sus perfiles en Internet. Y entonces lo vi con mis propios ojos. Era peor de lo que imaginaba. El perfil de Sofía era un escaparate de la vida que yo había soñado para mi jubilación. Fotos de desayunos con zumo de naranja y tostadas en mi mesa de la terraza. Vídeos haciendo yoga en el pequeño jardín donde yo cultivaba mis hierbas aromáticas. Selfies paseando por la orilla de la playa. La playa que yo veía desde mi ventana. Y Javier, lo de Javier era aún más cruel. No publicaba tanto como ella, pero cuando lo hacía, sus mensajes eran sentencias. Un día, puso una foto del atardecer visto desde mi balcón. Mi balcón. Y debajo escribió, a veces, para poder volar, tienes que cortar los lazos que te pesan. El lazo que le pesaba. Esa era yo. Su madre. Veía las fiestas que organizaban. Reuniones con amigos, todos jóvenes, guapos, sonrientes. Brindando con mi vajilla. Usando mi piscina. Presumiendo de su casa de la playa. En una de las fotos, vi a un desconocido durmiendo en la cama de mi dormitorio de invitados. Mi cama. El dolor se mezclaba con una rabia helada. Cada foto que publicaban, cada comentario que escribían, mi nieta hacía una captura de pantalla y me la enviaba. Cristian me había dicho que todo era una prueba. Están documentando su propio fraude, Carmen, me había dicho. Están demostrándole al mundo que viven por encima de sus posibilidades en una propiedad que no es suya. Vivían una mentira, y la gritaban a los cuatro vientos. Habían reescrito la historia a su antojo. Pilar me contó que Sofía iba diciendo por el vecindario que su suegra, o sea yo, les había regalado la casa en un gesto de amor inmenso. Que yo era una mujer mayor, generosa, que había decidido ceder su patrimonio en vida para ver a su hijo feliz. Habían convertido mi robo en un acto de mi propia generosidad. Me habían robado no solo la casa, sino también la verdad. Y yo, mientras tanto, seguía en silencio. Esperando. Cada foto que veía, cada mentira que leía, no hacía más que reforzar mi determinación. Ellos estaban de fiesta. Celebrando sobre las ruinas de mi confianza, sobre los escombros de mi corazón. Estaban bailando sobre la tumba de mis 30 años de sacrificio. Cada sonrisa, cada copa de champán, cada publicación era una burla. Pero no sabían que yo estaba mirando. Que cada movimiento que hacían, cada alarde de felicidad, se estaba convirtiendo en un clavo más en su propio ataúd. Yo estaba esperando. Pacientemente. Porque sabía que mi momento llegaría. Si han llegado escuchando hasta aquí,
les pido un pequeño favor, dejen un número 1 en los comentarios. Así sabré que no estoy sola, que tengo amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento que puedo recibir para contarles el final de esta historia. Esperamos 3 semanas. 3 semanas en las que Christian terminó de preparar los escritos y yo terminé de preparar mi corazón. El día elegido fue un viernes. No un viernes cualquiera. Era el día de la gran fiesta de cumpleaños de Sofía. Lo sabía por Pilar, y lo había visto anunciado en las redes sociales. Celebrando la vida y los nuevos comienzos, había escrito ella. ¡Qué ironía! No sabía que estaba a punto de celebrar el comienzo de su final. A las 5 de la tarde, el coche de Christian me recogió en la puerta de mi casa en Valencia. Yo iba vestida con mi traje azul marino, el de las ocasiones importantes. Me sentía tranquila. Una calma fría, como la superficie de un lago helado. Ya no había dudas. Ya no había dolor. Solo había determinación. Llegamos al apartamento sobre las 6:30. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Desde la calle se oía música. Una música moderna, alegre. En la terraza, vi globos dorados y plateados que se movían con la brisa. Todo estaba preparado para la celebración. No iba sola. Conmigo venían Christian, mi abogado, y otro hombre, alto y serio, vestido con un traje oscuro. Era un agente judicial. El hombre encargado de entregar las notificaciones del juzgado. Subimos en el ascensor en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro estaba sereno. Cuando llegamos a la puerta, mi puerta, respiré hondo y toqué el timbre. La música se detuvo. Oí risas ahogadas y pasos que se acercaban. La puerta se abrió. Y allí estaba Sofía. Llevaba un vestido blanco, precioso. El pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Al verme, su sonrisa de anfitriona se congeló en sus labios. Sus ojos se abrieron como platos. Vio mi traje, mi expresión seria. Y luego vio a los 2 hombres que estaban a mi lado. La sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una máscara de pánico. Javier apareció detrás de ella. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quién es?, dijo, y luego me vio. Su cara pasó de la sorpresa a la confusión, y de la confusión a una ira mal disimulada. Nadie se movió durante un segundo. Éramos 4 figuras en el umbral, frente a un salón decorado para una fiesta que nunca se iba a celebrar. Fue Christian quien rompió el silencio. Dio un paso al frente, con calma, pero con una autoridad que llenaba el espacio. Buenas tardes, dijo con voz clara y profesional. Soy Christian Soler, el abogado de la señora Carmen García. Les agradecería que nos permitieran pasar. Javier intentó cerrar la puerta. No tienen nada que hacer aquí, espetó. Esta es una propiedad privada. Pero el agente judicial, con un movimiento rápido y preciso, puso un pie en el umbral, impidiéndolo. Tengo una notificación oficial del juzgado para don Javier Alonso García y para doña Sofía Ruiz Pérez, dijo con voz grave. Sacó 2 sobres grandes de su maletín. El pánico en los ojos de Sofía se convirtió en puro terror. Christian continuó. Se les notifica la interposición de una demanda civil para la anulación de la escritura de donación del inmueble por fraude. Y también, hizo una pausa deliberada, se les notifica la admisión a trámite de una querella criminal por un presunto delito de estafa y abuso de confianza. Javier cogió los sobres con manos temblorosas. Sus nudillos estaban blancos. Los abrió allí mismo, con torpeza. Sus ojos recorrían las líneas de texto, cada vez más abiertos. Entonces, explotó.
Esto es una locura, gritó, agitando los papeles. Estás loca, me dijo, señalándome con el dedo. Tú nos regalaste la casa. Lo hiciste voluntariamente y ahora te arrepientes porque estás sola y amargada. Sofía intentó una estrategia diferente. Empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo que no engañaban a nadie. Carmen, por favor, sollozó. Tiene que ser un malentendido. Nosotros te queremos. Javier es tu hijo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Cristian no se inmutó. Tenemos pruebas irrefutables del engaño, dijo con frialdad. Tenemos el análisis del poder notarial, el testimonio de testigos. Lo tenemos todo. Fue entonces cuando decidí hablar. Era la primera vez que mi voz se dirigía a ellos desde aquel día fatídico. Y mi voz no tembló. Sonó clara, firme y más fría que el hielo. Miré a mi hijo. Directamente a los ojos. Subestimaste a tu madre, Javier, dije. Confundiste mi amor con estupidez. Mi sacrificio, con permiso para robar. Ahora, explícale todo eso al juez. Luego miré a Sofía, que seguía llorando falsamente. Y tú, le dije, disfruta de la fiesta. Porque es la última que darás en mi casa. Javier intentó acercarse a mí, quizás para suplicar, quizás para gritar más. Pero yo no me moví. Me quedé allí, erguida. La mujer a la que habían humillado y despreciado. Se dio cuenta de que yo ya no era su madre. Era su adversaria. Di media vuelta. Lentamente. Cristian y el agente judicial me siguieron. No miré atrás. Mientras caminábamos por el pasillo hacia el ascensor, empecé a oír sus voces desde dentro del apartamento. Gritos. Acusaciones. El sonido de su mundo perfecto, construido sobre una mentira, desmoronándose por completo. Es por tu culpa, gritaba Javier. Tus ideas, tus aires de grandeza. Fuiste tú quien me convenció, le respondí a ella entre sollozos. Dijiste que nunca se enteraría. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, el sonido de sus gritos se cortó de golpe. Y en el silencio del pequeño cubículo que descendía, me miré en el espejo. Vi mi reflejo. El de una mujer de 71 años, con el pelo gris y arrugas en la cara. Pero mis ojos brillaban con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Después de la tormenta, no llega la calma. Llega el eco. Y el eco de lo que pasó aquel viernes por la tarde fue resonando durante las siguientes semanas, derribando todo a su paso. Yo no sentí euforia. Ni alegría. No hubo ninguna celebración por mi parte. Solo sentí un profundo y pesado agotamiento. Como si hubiera corrido una maratón que había durado toda una vida. Volví a mi rutina, a mi silencio, y dejé que la maquinaria de la justicia, esa que habíamos puesto en marcha, siguiera su curso. Fue Cristian quien me mantuvo informada de todo. Él era mis ojos y mis oídos. Me contaba que la noticia había corrido como la pólvora en el pequeño mundo de la empresa de Javier. Un ingeniero prestigioso, demandado por estafa por su propia madre. A las 2 semanas, lo despidieron. Nadie quiere a un empleado cuya honestidad está en entredicho de una forma tan pública. También me contó que, al investigar sus finanzas, habían descubierto lo que ya sospechábamos. Estaban ahogados en deudas. Hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito hasta el límite. El anillo de diamantes de Sofía, sus vacaciones de lujo, el coche nuevo de Javier, todo era una fachada. Un castillo de naipes construido sobre dinero que no tenían. Mi apartamento no era un capricho. Era su única tabla de salvación.
Era la apuesta final para liquidar sus deudas y seguir manteniendo su teatro de vida perfecta. Y habían perdido. Entonces empezaron las llamadas. La primera fue de Javier. Me llamó un martes por la noche. Su voz al otro lado del teléfono era irreconocible. No era la voz fría y arrogante del hombre que me había cerrado la puerta en la cara. Era la voz quebrada de un niño asustado. Lloró. Lloró como no le había oído llorar desde que se cayó de la bicicleta y se rompió un brazo. Me suplicó que lo perdonara. Me dijo que había sido un error terrible. Que Sofía le había metido esas ideas en la cabeza. Que él nunca habría hecho algo así por sí mismo. La culpó a ella de todo. De su ambición, de su codicia. Me pidió, por la sangre que nos une, que retirara la querella criminal. Que podíamos arreglarlo con los abogados, que me devolvería la casa. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpir. Y cuando terminó su sarta de excusas y súplicas, solo le dije una cosa. Mi voz fue tranquila, sin odio, pero firme como una roca. La sangre que nos une, Javier, dejó de importar el día que usaste esa misma sangre para cerrarme la puerta en la cara. Ahora, habla con tu abogado. Y colgué. No sentí nada. Ni pena, ni rabia. Solo un vacío inmenso. La constatación de que el hijo al que había criado ya no existía. La llamada de Sofía llegó 2 días después. Su estrategia fue diferente. No lloró. Intentó ser dulce, manipuladora. Usó la misma voz melosa con la que antes me decía que yo era la mejor suegra del mundo. Me contó una historia completamente distinta. Una en la que ella era la víctima. Dijo que Javier la había amenazado. Que la había obligado a participar en el plan. Que si no lo ayudaba, la dejaría. Dijo que había vivido aterrorizada, sin saber cómo contarme la verdad. Era una actriz mediocre en la peor obra de teatro que había visto nunca. Me ofreció un trato. Me dijo que convencería a Javier para firmar los papeles y devolverme el apartamento inmediatamente. A cambio, yo tenía que retirar su nombre de la querella criminal. Quería salvarse ella, y dejar que él se hundiera solo. Guárdate tus mentiras para el juez, Sofía, le respondí con la misma calma con la que había hablado con Javier. Yo ya no soy la anciana ingenua a la que engañaste durante años. Y también colgué. El golpe final me llegó a través de Pilar, mi vecina. Una tarde, tomando café, me lo contó con la voz baja de quien comparte un secreto a voces. Sofía había abandonado a Javier. Se había ido. Una noche, simplemente, hizo las maletas y se fue a casa de sus padres en otra ciudad. Dicen que ya ha contactado a un abogado para pedir el divorcio, me susurró Pilar. Así que la gran historia de amor, esa por la que supuestamente habían luchado y robado, se había hecho añicos al primer soplo de realidad. Su alianza no estaba construida sobre el amor, sino sobre la codicia. Y cuando el dinero desapareció, la alianza se rompió. Ahora Javier estaba solo. Completamente solo. Sin trabajo. Sin dinero. Sin esposa. Y sin madre. Había querido tenerlo todo, y en su afán por conseguirlo, se había quedado sin nada. No sentí satisfacción al saberlo. No hubo ni una pizca de alegría en mi corazón. Solo una tristeza profunda, infinita. La tristeza de ver las ruinas en las que se había convertido la vida que yo le había dado. Él mismo había cogido el martillo. Él mismo había derribado su propio mundo. Y yo solo me había apartado para no ser aplastada por los escombros. Pasaron 3 meses. El proceso legal fue lento, como una rueda pesada que gira con lentitud pero sin detenerse. Finalmente, un día de otoño,
Cristian me llamó. Ya es oficial, Carmen, me dijo. La donación ha sido anulada. El apartamento vuelve a ser suyo. No hubo gritos de alegría. No hubo lágrimas. Solo un suspiro largo, profundo. El suspiro de quien ha llevado una carga muy pesada durante mucho tiempo y, por fin, puede dejarla en el suelo. Al fin de semana siguiente, conduje de nuevo las 2 horas que separaban Valencia de la costa. Pero este viaje fue diferente. El coche no olía a fruta fresca ni a sorpresas. Olía a aire limpio, a libertad. En mi mano no llevaba las llaves viejas, las que habían chocado inútilmente contra una cerradura extraña. Llevaba un juego de llaves nuevo, brillante. Las llaves de mi casa. Cuando llegué, el apartamento estaba vacío y extrañamente silencioso. Por orden del juez, habían tenido que retirar todas sus cosas. Las paredes blancas mostraban las marcas de los cuadros modernos que habían colgado. El suelo, unas leves hendiduras donde habían puesto sus muebles. Eran las cicatrices de una ocupación. Entré despacio, habitación por habitación. Todo estaba limpio, impersonal. Sobre la mesa de la cocina, había una carta. Reconocí la letra de Javier al instante. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, llena de tachones. Era su última súplica, su última justificación. En ella confesaba que el plan había sido suyo desde el principio, que la codicia le había cegado. Me pedía una última oportunidad para reconstruir nuestra relación. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Se la daría a Cristian. Era una prueba más, una confesión por escrito. Pero para mí, emocionalmente, esas palabras ya no tenían ningún poder. Eran solo tinta sobre papel. El eco de una voz que ya no reconocía. Pasé el resto del día recuperando mi hogar. Fui al trastero y saqué mis cosas, que había guardado en cajas. Volví a colgar mis cortinas de flores. El sol de la tarde, al filtrarse a través de ellas, llenó la sala de una luz cálida y familiar. Volví a poner la foto de mis padres en la mesita de la entrada. Coloqué mis libros en la estantería. Cada objeto que regresaba a su lugar era como una pieza de mi propia alma que volvía a casa. Por la tarde, salí a la terraza. Compré unas macetas nuevas y planté geranios rojos, mis favoritos. Mientras mis manos se hundían en la tierra fresca, sentí que no solo estaba plantando flores. Estaba plantando nuevas raíces. Mis propias raíces. Al atardecer, me senté en mi hamaca con una taza de manzanilla caliente. El mar estaba en calma. Las olas llegaban a la orilla con un murmullo suave, constante. Y mirando ese horizonte infinito, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Aprendí que el amor de una madre no debe ser ciego. Que darlo todo, sin poner límites, no es generosidad. A veces, es una invitación al abuso. Aprendí que protegerse a una misma, defender la propia dignidad, no es un acto de egoísmo, sino el acto de amor propio más importante. Aprendí que la vejez no es sinónimo de debilidad. Que los años no solo traen arrugas, sino también una fuerza que ni los jóvenes pueden imaginar. La fuerza de la paciencia, de la estrategia. Y aprendí una lección muy dura sobre la naturaleza humana. Sobre cómo la presión por aparentar, por tener una vida perfecta en las redes sociales, puede envenenar el corazón de las personas, incluso el de tu propio hijo. No sé qué fue de Sofía. Desapareció. El proceso penal contra ella sigue su curso, pero está en busca y captura. Javier, por su parte, aceptó un acuerdo para evitar la cárcel. Tuvo que pagar una multa considerable y cumplir con servicios a la comunidad. Perdió su carrera, su prestigio, su familia. Perdió todo lo que creía importante.
Hace un año, me envió un último mensaje. Unas pocas líneas pidiendo perdón, sin condiciones, sin excusas. Lo leí y no respondí. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Nuestros caminos se habían separado para siempre. A veces, la gente me pregunta si le he perdonado. Y mi respuesta es siempre la misma. Creo que el perdón no significa olvidar, ni permitir que te sigan haciendo daño. Es, simplemente, soltar la carga. Y yo ya he soltado la mía. He recuperado mi casa, sí. Pero he ganado algo mucho más valioso. Me he ganado a mí misma. He encontrado un grupo de apoyo, otras personas mayores que han sufrido abusos parecidos. Y al compartir mi historia, al ayudar a otros a no cometer mis mismos errores, he encontrado un nuevo propósito. He perdido un hijo, es verdad. Pero he recuperado mi vida. Esta mañana, mientras regaba mis geranios, el sol calentaba mi cara. Y el mar, frente a mí, estaba completamente en calma. La tormenta, por fin, había pasado. Y aquí termina la historia de Carmen García. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.